Buenas tardes a todos, muchas gracias por unirse a este seminario. Vamos a dar unos minutos más para que más personas puedan ingresar a la sesión y daremos inicio. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Academia de la Sostenibilidad del Ecobusiness Fund y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, queremos darles la bienvenida al seminario Aporte del manejo de cuencas a las actividades agropecuarias, el cual ha sido financiado por el Programa de Asistencia Técnica del Ecobusiness Fund y organizado en colaboración con el CATI. Mi nombre es Natalie Botero y hago parte del Programa de Asistencia del Ecobusiness Fund y estaré moderando la sesión de hoy. Este seminario estará dividido en 5 secciones principales con una duración total de 2 horas. En primer lugar, Lucía Gaitán, gerente de proyectos del Programa de Asistencia Técnica del Ecobusiness Fund, hablará brevemente sobre el trabajo realizado por el fondo. Luego, nuestros panelistas principales, Laura Venegas, quien es coordinadora de la Unidad de Cuencas Resilientes, Seguridad Hídrica y Suelos en el CATI, y Ney Ríos, quien es ingeniero zootecnista, experto en sistemas de información geográfica en el CATIE, liderarán la presentación principal del seminario. Posteriormente, nuestros panelistas liderarán un corto ejercicio práctico. Luego abriremos la sesión de preguntas donde resolveremos todas sus dudas enviadas a través de la plataforma Zoom y Facebook Live. Por último, daremos unas breves palabras de despedida para dar clausura al seminario. Si tienes alguna pregunta para Lucía, Laura o Ney, envíala a través de la sección de Q&A en la plataforma Zoom. Este botón lo podrás encontrar en la parte inferior de la pantalla. Si nos estás acompañando a través de Facebook Live, también puedes realizar tu pregunta en la sección de comentarios. Al finalizar la sesión de hoy, te enviaremos los siguientes documentos al correo con el que te registraste el seminario: presentación utilizada en el día de hoy, link a la grabación del seminario, diploma de participación y el ejercicio post-seminario. Ahora, por favor, démosle una bienvenida virtual a Lucía Gaitán. Muchas gracias, Natalie.
eh, por la presentación y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Bueno, pues como Natalie les contó, mi nombre es Lucía Gaitán. Voy a compartir la pantalla para que vean la presentación. Perfecto. ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, como les decía Natalie, mi nombre es Lucía Gaitán, yo soy gerente de proyectos del Eco Business Fund y pues como ella les contó, desde la Academia de la Sostenibilidad, que es una iniciativa del fondo del Eco Business Fund, pues nos aliamos con el CATIE para brindar esta ronda de seminarios en el que ya estamos en nuestro cuarto seminario. Y pues aquí lo que quiero contarles muy brevemente es quién es el Eco Business Fund, el programa de asistencia técnica y por qué nos encontramos el día de hoy, porque para nosotros es muy importante apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, pues empezando por contarles que el Eco Business Fund es un fondo de inversión, pero no es un fondo de inversión cualquiera, sino de impacto, que a través del financiamiento y de la asistencia técnica, principalmente a la banca en Latinoamérica, pues tiene como misión promover las prácticas empresariales y de consumo que contribuyan a los 4 pilares del fondo, que son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación al cambio climático y el desarrollo socioeconómico en toda la región de Latinoamérica. Y recientemente, este año, a principios de este año, se lanzó el subfondo para África subsahariana, pero acá vamos a hablar de lo que hacemos en la región de Latinoamérica. Y como les contaba, pues somos un fondo de inversión de impacto y como ustedes vieron en la misión, pues nosotros nos enfocamos en lo que tiene que ver con la parte ambiental más que todo y social, y por eso es que nos enfocamos en estos 4 sectores. Es decir, que todo el financiamiento y toda la asistencia técnica que brindamos a los bancos y a los clientes de sus bancos, las enfocamos en estos 4 sectores: agricultura y agroprocesamiento, silvicultura, pesca y acuacultura y turismo sostenible. Y aquí pues vale la pena resaltar que el portafolio del Eco Business Fund actualmente está mayormente concentrado en la agricultura y el agroprocesamiento, y también por eso estamos aquí hablando de estos temas, porque es lo que más financia la banca en la región de Latinoamérica. Y como les comentaba, pues con quién trabajamos o para quién queremos brindar este financiamiento y esta asistencia técnica. Pues como les contaba, nosotros trabajamos principalmente con la banca, entonces nuestras entidades aliadas son muy importantes, pues porque ellos son nuestro cliente principal, también nuestros inversionistas, porque ellos son los que realmente financian al Eco Business Fund, quienes después podemos colocar esos dineros en la banca en la región. Los prestatarios finales, que son los clientes, de los cuales esperamos que muchos estén el día de hoy, igual que los miembros de las entidades aliadas, es decir, productores, empresarios, dueños de compañías de esos 4 sectores que les comentaba, y los aliados estratégicos, como es el CATIE, con el cual pues logramos, digamos, cumplir con la misión del fondo y realmente fomentar la sostenibilidad ambiental en todas sus actividades. Y como les comentaba, pues el Eco Business Fund es un fondo de inversión, pero como les decía, es de impacto. Esto quiere decir que nosotros tenemos que asegurarnos que todo nuestro financiamiento y toda nuestra asistencia técnica están contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible y que claramente podemos medir ese impacto. Entonces, estos son los 8 objetivos de desarrollo sostenible al cual nosotros apuntamos a través del trabajo que hacemos. Y acá pues quería mostrarles un poco cuáles son esas cifras de impacto que efectivamente nosotros reportamos anualmente y el cual demuestra pues el trabajo que estamos generando y cómo estamos logrando cumplir con la misión. Pues actualmente, unas cifras para no aburrirlos mucho, actualmente trabajamos con 20 instituciones financieras aliadas en 7 países de la región de Latinoamérica. Estamos mayormente concentrados en Centroamérica, en la parte norte de Sudamérica. Digamos, actualmente tenemos un portafolio de manejo de 386.3 millones y también estamos manejando 3.8 millones en proyectos de asistencia técnica, el cual uno de estos es también generar estos seminarios. Y aquí también quisimos describir un poco
impactos o las cifras de impacto que estamos generando que responden a la misión del fondo, el número de hectáreas que estamos financiando bajo una gestión sostenible, los millones de toneladas que se están almacenando gracias a los financiamientos y la asistencia técnica que estamos generando, el agua que se está ahorrando a través del mismo y los trabajos directos que se están apoyando a través de todo lo que hacemos. Entonces, este era para darles una visión general del impacto que realmente genera el fondo, del cual estamos muy orgullosos y del cual queremos seguir avanzando en este impacto. Y bueno, pues, ¿cómo logramos este impacto? También era para mostrarles un poco cómo generamos en nosotros este impacto para promover la sostenibilidad. Pues, como les comentaba, existen unos inversionistas, tanto del sector público como privado, quienes colocan o quienes invierten en el vehículo que es el Ecobusiness Fund. Y es el fondo el que da luego ese financiamiento, como les comentaba, principalmente a la banca en Latinoamérica, para que a su vez ellos pues coloquen ese dinero en ese grupo objetivo que, como les comentaba, son empresarios, son compañías, son productores de esos 4 sectores en los que el fondo trabaja. Y de manera paralela está el programa de asistencia técnica, el cual yo represento, que trabaja de la mano con el Ecobusiness Fund para apalancar las inversiones que está generando el fondo y para maximizar la misión del fondo. Aquí se trabaja un poquito diferente. Acá hay unos donantes quienes pues patrocinan lo que es el programa de asistencia técnica, y lo que hacemos nosotros en el programa de asistencia técnica es convertir ese dinero, esas donaciones, en proyectos que fomenten la sostenibilidad tanto en la banca como en el grupo objetivo. Y pues los proyectos en los cuales nosotros nos basamos los dividimos en 3 áreas foco. Nosotros trabajamos desarrollando proyectos que denominamos de impacto y sostenibilidad, y estos son proyectos que logren orientar las inversiones de nuestros clientes hacia resultados sostenibles, pero también realizamos proyectos con los clientes de sus clientes, que nosotros los llamamos clientes finales, y es ayudarlos a adoptar mejores prácticas que generen impacto, que generen sostenibilidad. Luego tenemos la segunda área que denominamos desarrollo de portafolio sostenible, y aquí desarrollamos proyectos que logren diversificar el portafolio de nuestros clientes y le permita asignar mejor sus recursos. Esto quiere decir generar tal vez líneas de créditos verdes, desarrollar sus portafolios sostenibles, tener en cuenta al momento en que le dan el crédito a uno de sus clientes qué riesgos ambientales y sociales está teniendo este cliente, para que efectivamente pues sean los mínimos y que al contrario pues promuevan la sostenibilidad ambiental. Y la tercera área pues es la que denominamos intercambio de conocimiento, y es por la cual nos encontramos el día de hoy todos reunidos, y este es digamos que es el área foco en donde diseminamos información sobre la misión del fondo a través de diferentes medios como talleres, capacitaciones, seminarios, patrocinio a eventos, patrocinio a ferias, etcétera, etcétera. Y este intercambio de conocimiento pues lo quisimos enmarcar dentro de lo que es la Academia de la Sostenibilidad, que es para la cual nos encontramos el día de hoy. La Academia de la Sostenibilidad tiene como el objetivo de promover efectivamente las prácticas de negocio y las prácticas de producción, tanto de la banca como de los clientes, pero no solamente de los clientes y de la banca, sino también del sector total. Por eso es que acá estamos ampliando nuestro rango de grupo objetivo, donde queremos llegarle no solamente a los bancos y a sus clientes, sino a todo el sector que tenga que ver con los 4 sectores foco que trabaja el fondo, y por eso pues hacemos estos seminarios. Nosotros también patrocinamos la participación de eventos de nuestros clientes bancarios, también de los clientes finales, hacemos cursos directos para nuestros clientes bancarios, hacemos cursos también específicos para los clientes finales, y por medio de esta Academia de la Sostenibilidad es que realmente esperamos y creemos que estamos logrando hacer una diferencia en cuanto a la promoción de la sostenibilidad y la promoción y también la adopción de las prácticas sostenibles en todas las actividades. Entonces, por esto nos encontramos el día de hoy. Una de las alianzas que hemos logrado hacer es con el CATIE. Estamos súper contentos. Creo que no tenemos un mejor partner para hablar sobre estos temas, por la cantidad, obviamente, de investigadores
y especialistas en cada uno de estos temas que hemos venido hablando a lo largo de estos seminarios, entonces estamos muy contentos. Antes de despedirme, quiero darle un saludo muy, muy grande a todos nuestros clientes, nuestros aliados que nos han acompañado durante todos estos seminarios y a esos clientes de nuestros clientes, especialmente a los que nos han acompañado en todos estos seminarios, que los hemos visto por los registros, pues en Panamá especialmente a Global Bank y a Multibank, en Costa Rica a Banco Promérica, en Nicaragua Banco La FICE y en El Salvador Banco de Vivienda y Banco Hipotecario. Pues sin los que acabo de mencionar y sin los demás, pues el trabajo que estamos haciendo no resultaría, esas cifras de impacto no existirían. Entonces realmente queríamos darle este reconocimiento y pues este saludo a todos los que se encuentran el día de hoy y obviamente un saludo a los demás, porque como les decía, para nosotros es fundamental ampliar nuestro espectro y realmente lograr la sostenibilidad más allá del sector bancario, porque la sostenibilidad tiene que ser a nivel sectorial y eso es lo que estamos logrando. Entonces, es lo que les quería contar un poco sobre el Ecobusiness Fund. Ahí les dejo la página del fondo, el Twitter del fondo, para que conozcan más sobre lo que estamos haciendo en la región. Estamos felices de la acogida tan grande que ha tenido este seminario y pues sin más, pues yo quiero dejarlos con las estrellas de este seminario del día de hoy, nuestros panelistas, Laura Vanegas, como ya lo había contado Natalie, la coordinadora de Unidad de Cuencas Resilientes, Seguridad Hídrica y Suelos del CATIE, y Ney Ríos, ingeniero zootecnista, experto en sistemas de información geográfica del CATIE. Entonces, Laura, bienvenida y pues te dejo a todo este público para que comiences con tu presentación. Muchas gracias. Estás en mute, Laura. Disculpen, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación, Lucía y Natalie. Voy a pasar a compartir la pantalla y les pediría que me confirmaran, por favor, si la están viendo. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hoy el tema que nos trae en este seminario es el aporte del manejo de cuencas a las actividades agropecuarias. Antes de entrar en materia, quisiera recordar brevemente para los que nos acompañan por primera vez del CATIE. El CATIE es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Es una institución que tiene la misión de lograr el bienestar humano, sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe, impulsando la educación, investigación y proyección externa, la gestión sostenible de la agricultura y la conservación de los recursos naturales. Tenemos sede central en Turrialba, Costa Rica, pero tenemos también oficinas nacionales en los países de Centroamérica, también en Perú, en Bolivia, y trabajamos entonces en este sentido con esa misión. Y el CATIE trabaja a través de la organización en los diferentes temas de investigación y desarrollo que hacemos a través de las unidades de la Dirección de Investigación y Desarrollo Verde e Inclusivo. Ahí podemos ver los temas que se trabajan, el tema de agrobiodiversidad y seguridad alimentaria, agroforestería, el tema de bosques, ganadería y medio ambiente, bioestadística, la parte de economía, ambiente para el desarrollo. Y hoy día estamos nosotros, el colega Ney y mi persona, representando la unidad de cuencas, seguridad hídrica y suelos. También tenemos la unidad de acción climática. Entonces paso ya a definir un poco lo que ya ustedes han visto. Hoy día vamos a hablar un poquito de los principios y enfoques para la seguridad hídrica en el manejo de cuencas, algunas estrategias de seguridad hídrica para la producción. Posteriormente, Ney va a hablar de la huella hídrica en fincas ganaderas y los aportes de la huella hídrica en la gestión de la producción pecuaria. Los objetivos que tenemos hoy con este seminario básicamente son sensibilizar acerca de la importancia del manejo de cuencas para las actividades agropecuarias, enfatizando en la seguridad hídrica. Y además, internalizar el concepto de huella hídrica, sus implicaciones y la utilidad que tiene para la actividad pecuaria. Y paso a definir inicialmente lo que entenderíamos por seguridad hídrica. Básicamente se refiere a la provisión
de una cantidad y calidad de agua aceptables tanto para la salud, los medios de vida, los ecosistemas y la producción, que es lo que hoy nos interesa un poco en el seminario, con un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua para personas, ecosistemas y economías. En otras palabras, el agua necesita estar disponible tanto en cantidad, en calidad y en un momento o en los momentos correctos que necesitamos para nuestras funciones. Por tanto, vemos que esto implica, ¿verdad?, una serie de elementos bastante complejos para poderse garantizar esa seguridad hídrica. En esta gráfica quiero presentar los componentes principales que están definidos de acuerdo a las Naciones Unidas para su capítulo de agua. Hablamos de que primeramente nuestro objetivo debe ser siempre garantizar el agua potable y bienestar humano, es decir, agua segura, suficiente, asequible, que garantice el bienestar humano y también es un derecho humano, justamente. Por otro lado, la base de todo esto es contar con un ecosistema o con ecosistemas conservados, servicio ecosistémico hídrico. El tercer elemento tiene que ver con las actividades económicas y de desarrollo, que es un poco lo que nos interesa aquí a la mayoría de la gente que nos acompaña posiblemente, que pues busca también garantizar esa agua, ese suministro para las diferentes actividades, entre ellas la parte de producción de alimentos, ¿no? Y el otro elemento clave que hay que considerar son las amenazas relacionadas con el agua y el cambio climático. Aquí hablamos de que tenemos que trabajar cada vez más en construir sociedades resilientes a los efectos que se generan con los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, ¿no? Y para garantizar esos 4 elementos también tenemos 4 ejes fundamentales, como por ejemplo el de la gobernanza, ¿verdad? Necesitamos los regímenes institucionales, políticos y normativos apropiados para garantizar esa seguridad hídrica. En muchos casos, en toda nuestra región, tenemos que considerar procesos de cooperación, por ejemplo, la transfronteriza y también a lo interno de los países, porque muchas veces ocurre que en una cuenca hidrográfica la zona de recarga o las partes altas de la cuenca que proveen el servicio pueden estar ubicadas en otro país o en otra región, y eso requiere, digamos, comparado con la parte baja de los usuarios que requieren el servicio y no lo generan en su territorio, lo cual obliga a un proceso fuerte de cooperación y trabajo conjunto. El otro elemento tiene que ver con la paz y la estabilidad política. Sabemos que los conflictos por el uso del agua, por el acceso, deben ser manejados, deben ser evitados al máximo, y para eso también se requiere un proceso de trabajo en los compromisos tanto de infraestructura, la parte social, política, la parte de gobernanza. Y el cuarto elemento, no menos importante, es justo el financiamiento, ¿verdad? Se requiere cada vez más soluciones innovadoras, fuentes de financiamiento que, digamos, puedan combinar procesos o fuentes público-privadas, microfinanciamiento, créditos y otros para poder realmente hacer frente a este escenario complejo que requiere trabajo para lograr seguridad hídrica. Entonces nosotros en cuencas, ¿qué es lo que consideramos manejo y gestión de cuencas para la seguridad hídrica? Obviamente para nosotros, en la unidad de trabajo y de planificación, nuestro territorio es la cuenca hidrográfica que se define en función del agua. El agua es nuestro recurso integrador. A partir de ahí, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones clave. La primera tiene que ver con que debemos trabajar para mantener en la cuenca una buena cobertura vegetal, incluyendo bosques, áreas protegidas, los mismos cultivos, pastos, etc. Consideración del clima, ¿verdad? Obviamente los análisis que debemos hacer para garantizar la oferta de agua, para poder conocer la información, requiere conocer esa variabilidad en cuanto a temperatura, precipitación, fundamentalmente que se alteran de caras a la situación de cambio climático. Los otros 2 elementos tienen que ver con bienes y servicios que se generan en la cuenca que producen externalidades, es decir, lo que les mencionaba del ejemplo de que en las cuencas parte alta tenemos a los oferentes del servicio ecosistémico hídrico, que es donde se recarga el agua, donde realmente tenemos que mantenerlo para tener ese servicio aguas abajo, y eso es lo que da el origen a estos esquemas de compensación, de pagos por servicios ambientales, que justamente buscan atender esta dinámica en una cuenca. En CATIE lo que hacemos es trabajar el concepto de manejo y gestión de cuencas dividido en 3 grandes partes. La primera es el manejo, que se refiere a todas esas buenas prácticas, tecnologías que aplicamos en terreno y que nos permiten un uso, manejo y conservación de los recursos naturales, obviamente con el agua como el eje estratégico e integrador.
Aquí entran, por ejemplo, las prácticas de conservación de suelos y agua, los sistemas agroforestales, silvopastoriles, es decir, nos concentramos en las acciones en campo. Y luego los dos otros conceptos que tienen que ver con gestión y cogestión, que hablamos de las acciones que debemos hacer para que se haga realidad ese manejo en el terreno, es decir, gestión principalmente de recursos financieros, de los aspectos sociales, y en la cogestión hablamos de la manera realmente de lograr un manejo integral, porque la cuenca es un territorio complejo, porque tenemos muchísimas partes interesadas en el recurso hídrico y la única manera de resolverlo es a través de la creación de sinergias, asociatividad, construcción de agendas comunes y una fuerte participación social. Al final, el enfoque de cuenca hidrográfica lo que busca es ubicar cada actividad en el lugar más apropiado, aprovechar potencialidades, mejorar áreas críticas y también identificar esos sitios vulnerables que requieren conservación para poder lograr entonces que esa agua se mantenga segura y sostenible. Obviamente todo esto lo hacemos a través de esas decisiones que debe tomar el ser humano, que es el que realmente decide si esa cuenca va a estar manejada mal, regular o bien por medio de las acciones que hace con sus diferentes actividades. ¿Y qué metodologías utilizamos en el manejo y gestión de cuencas? Como les mencioné, la seguridad hídrica es nuestro eje transversal. Esos tres conceptos que les mencioné antes de manejo, gestión y cogestión lo tratamos de articular a través de un plan de cuenca, que es nuestra carta de navegación, es ese instrumento integrador que nos permite organizar, definir ese norte en el territorio para poder lograr seguridad hídrica y sostenibilidad. A nivel de ejecución, nuestras unidades se dan ya en campo a través de planes de microcuencas o planes de finca, que muchos están familiarizados con eso de charlas anteriores, yo creo que se han tocado. Y también cuando amerita el contexto trabajar a nivel de cuencas semiurbanas o cuencas urbanas. Si volvemos al nivel de la finca o de la actividad productiva, esa planificación también va a nivel local y decimos que necesitamos hacer un trabajo que nos permita, por ejemplo, que las zonas de recarga hídrica que puedan caer en nuestra finca se tengan que mantener apropiadamente, conservar, que podamos captar el agua de escorrentía, por ejemplo, para cosecha de agua, que podamos ser capaces de tener reservorios de agua, que podamos después direccionar hacia nuestras actividades productivas, áreas de cultivo y de esa forma garantizar nuestra seguridad hídrica local en la finca. Les voy a comentar entonces un par de estrategias para la seguridad hídrica desde el punto de vista de la producción, pero teniendo en cuenta los dos ejes grandes que podríamos entender. Por un lado, los planes de manejo de cuencas y por otro lado, los estándares hídricos para la producción. Empiezo con los planes de manejo de cuencas. Voy a dar el ejemplo a partir de un plan de manejo que recientemente se ha actualizado en la cuenca del lago Atitlán en Guatemala, un proceso en el que hemos colaborado. A partir del análisis y todo el proceso metodológico de elaboración de planes de manejo, que implica bastante información técnica, información biofísica y socioeconómica y también procesos participativos, llegamos a definir programas y proyectos que tenemos que hacer para manejar ese territorio complejo de manera integradora. En este caso se definieron 3 ejes fundamentales: el bosque, el agua y el suelo, que es clave para el manejo de cuenca y obviamente sustentado en una correcta institucionalidad y participación. Aquí hablamos de 4 grandes programas con sus respectivos proyectos, que son los programas, los títulos están en azul: conservación y recuperación y restauración para la parte de bosques, prevención y control de la contaminación, la parte de conservación de suelos y fomento económico. Aquí es donde entra la parte productiva, aquí es donde tiene su lugar el rol de las actividades agropecuarias y cómo se beneficia a través del manejo de cuencas al entrar en un proceso de planificación integrador. Y obviamente esto se sustenta en ese proceso o en un programa que armamos para la gobernanza local, para fortalecer, en este caso, la autoridad para el manejo de la cuenca de este lago, que obviamente se necesita un organismo ejecutor, director, que lidera la implementación de ese plan, y esto requiere fortalecimiento de capacidades. También incluimos un componente de innovación y investigación que siempre es muy importante para atender los desafíos que se tienen en este territorio. Al final, a nivel de proyectos y programas, el ejemplo que damos es el establecimiento y organización de fichas que permiten ver realmente, por ejemplo, en este programa de conservación de suelos y fomento económico, uno de los proyectos fue esa conservación con énfasis en el aumento de las unidades de producción
de la cuenca, ¿verdad? Entonces, terminamos por definir componentes, que incluye, por ejemplo, la parte de asistencia técnica, la parte de créditos, de mercado, la parte de las prácticas de conservación de suelos y agua, implementación de sistemas agroforestales, definiendo entonces claramente a través del plan y a través de todo nuestro análisis dónde exactamente se tendrían que ubicar estas acciones del proyecto, qué indicadores de beneficios deberemos definir, cuánto va a costar, de dónde podrían salir los recursos. Entonces, de esta manera, el enfoque de Cuencas con su planificación integradora aportaría a que las actividades agropecuarias puedan estar sustentadas y apoyadas para mejorar. Además, con un proceso de planificación integrada, también ponemos un ejercicio de monitoreo y evaluación donde definimos varios indicadores que nos permitan ver que vamos bien en el tiempo al implementar esos programas y proyectos. Aquí nada más estoy mostrando el ejemplo del indicador de calidad y cantidad de agua, en este caso midiendo parámetros físico-químicos y microbiológicos que conforman el índice de calidad de agua, o sea, nos permite establecer también a través de una manera organizada los indicadores, las metodologías, y uno de los puntos muy concretos que venimos trabajando en los últimos años es la integración decidida y explícita del tema de los objetivos de desarrollo sostenible en este sistema de monitoreo para que este plan contribuya con sus acciones a las metas país y de esa forma realmente se visibilice esa acción coordinada. Esto también se deriva posteriormente en un sistema de monitoreo que podemos tenerlo automatizado, tenemos, digamos, establecido para que se pueda medir y se pueda revisar y se pueda comunicar el progreso hacia la implementación de esos planes. Y por otro lado, podríamos decir que la parte productiva o las actividades agropecuarias también contribuyen justo a esa planificación, a ese manejo de cuencas al estar insertadas en ese territorio con su desempeño y su comportamiento hacia la sostenibilidad. Hay 3 estándares que les quiero comentar hoy, el tema de, bueno, más que nada el concepto hacia el agua neutralidad, el agua sostenible y la ISO 14046 que es sobre la huella del agua, que son herramientas que tienen las empresas o las unidades productivas que quisieran entrar en ese proceso. La idea del concepto de agua neutralidad lo que busca es que los individuos y las corporaciones que emprenden actividades, o sea que su actividad implica obviamente consumo de agua y también en el proceso generar contaminación, tratar de que su actividad sea neutra en agua. Es decir, implica primeramente el ejercicio de reducir al máximo en lo que se pueda el consumo y también la contaminación. Y por otro lado, cuando realmente queda un impacto que no se puede terminar de resolver, pues hay el esquema, ¿no?, de compensar esos impactos a nivel de la cuenca. Hablamos de los ejemplos a nivel interno que pueden ayudar en la inversión en tecnologías de ahorro de agua, de conservación, el tratamiento de aguas residuales, que es lo que fomenta cada vez más el enfoque de economía circular del agua. Lo que queremos es que se pueda reutilizar y que se cree ese círculo integrador en el uso del agua, y si queda un remanente, ¿verdad?, compensar esos impactos negativos y contribuir a la gestión de cuencas. Ese es el enfoque conceptual del agua neutralidad y tiene mucha relación con los conceptos de huella hídrica que va a mencionar más adelante el colega Ney. El tema de la ISO 14046 tiene que ver con las organizaciones y empresas que tienen interés en comprender y hacer explícito su rol acerca de la atención a los impactos ambientales relacionados con el agua. Esta tiene propósitos más internos, seguramente muchos conocen, varias empresas que ya han estado entrando en este proceso, como Coca-Cola, Heineken, hace poquito leí de Danone, es una empresa de la parte de producción lechera, empresas grandes y también empresas pequeñas. La idea es que entren en ese proceso y que lo hace realmente demostrar su interés, su desempeño y esto al final implica muchas veces una ventaja comparativa con otros sistemas. Y el tercero y último que les voy a mencionar es el estándar internacional para la gestión sostenible del agua de la Alliance for Water Stewardship. Este es un estándar que, a diferencia del anterior, busca obviamente la gestión sostenible del agua. El concepto de sostenibilidad está implícito allí, ¿verdad? Hablamos de que garanticemos el agua tanto cultural, socialmente equitativo, ambientalmente sostenible y económicamente beneficioso a través de un proceso inclusivo de todas las partes interesadas. Y lo que les decía que es diferente respecto a los enfoques de gestión más internos, este se basa tanto en el sitio y en la cuenca, es decir, en la organización, en la empresa y su entorno cuenca.
a través, obviamente, de la cadena de suministro en la parte de producción y busca mitigar riesgos y generar valor para el usuario de agua. Entonces, con estas herramientas estamos mostrando dos cosas. Por un lado, el enfoque integrador de la cuenca y su planificación, en donde integramos la parte productiva para poder beneficiarse y contribuir a la vez con que se garantice la sostenibilidad del recurso, y además estos elementos que nos permiten evaluar el desempeño y mostrar el convencimiento, el interés para poder garantizar dentro de su gestión como empresa o como sistemas productivos hacia la gestión sostenible del agua. Entonces yo voy a dejarles por aquí la intervención mía para darle paso a mi colega Ney Ríos, que continúe con la exposición, y posteriormente seguimos con los demás ejercicios planeados para hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá presentes en este evento virtual. Voy a comenzar a compartir mi pantalla un ratito, por favor. Okay. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Todavía no. Un momento, por favor. Algo pasó acá. Ok. Ahora sí creo. ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Ok. Bueno, primeramente agradecerles la presencia en este evento y pues el tiempo para compartir un tema interesante, vinculado siempre bajo el enfoque de manejo de recursos hídricos, bajo un enfoque de cuenca. Hoy día pues nos toca compartir el tema de huella hídrica en sistemas ganaderos. Mi presentación tiene la siguiente estructura: una pequeña introducción sobre aspectos generales de la ganadería en la región. Después pasaremos a ver sobre las interacciones ganadería y recursos hídricos. Luego, lo que implica huella hídrica en sistemas ganaderos, una metodología que hemos aplicado en varios estudios de caso en la región, los resultados de los mismos y algunas conclusiones. Bueno, empezaré indicando pues el contexto actual de la agricultura, ¿no?, a nivel mundial. La agricultura cubre el 46% de la superficie terrestre y se proyecta una demanda al 2050 con un incremento del 70%, ¿no? O sea, a 2050 la demanda por alimentos aumentará de manera considerable. Y en muchos casos, la intensificación de la agricultura no es la solución. ¿Por qué? Porque intensificar implica también uso y sobreuso de agroquímicos, ¿no?, extensión de frontera agrícola y por lo tanto contaminación y pérdida de biodiversidad. Vinculados al tema de ganadería, ¿no?, este grafiquito muestra pues las tendencias o las predicciones sobre alimentos de origen animal, ¿no?, principalmente proteína de origen animal. Y podemos ver ahí dos líneas. La que está en rojo corresponde a los países desarrollados, pues la línea tiene una menor pendiente debido a que en algunos países europeos y Norteamérica hay una tendencia a ser un poco veganos, ¿no?, vegetarianos y todas las modalidades. Pero en nuestros países, que estamos ubicados en países en vía de desarrollo, pues la tendencia es incrementar, ¿no?, en productos de origen animal. Entonces, lo importante de la ganadería, que muchas veces ha sido satanizada, ¿no?, y por muchos investigadores y ambientalistas, lo primero es que es un medio de subsistencia para 64 millones de personas pobres, que viven con menos de $2 al día. Esto es importante recalcar porque muchas veces es muy liviano indicar de que pues dejemos de producir carne o comer carne, ¿no?, o similar, dejando de lado pues que mucha gente tiene como principal medio de vida, ¿no?, esta actividad productiva. Además, ocupa el 30% de la superficie terrestre y 70% de las superficies agrícolas. Ustedes bien saben pues que en América Latina, especialmente y tal vez a nivel mundial, uno de los principales usos de la tierra son las pasturas. En nuestra región, en América Latina, el 50-80% de las áreas
con pasturas presentan algún grado de degradación. Relevante porque pues indica la manera como venimos desarrollando ganadería. Esto implica mucho en la conservación y recuperación de servicios ecosistémicos, ¿no? Incluso afectación. Otro tema importante pues que el cambio climático afecta a la actividad como tal, principalmente sobre condiciones de bienestar animal. Por lo tanto, índices productivos y reproductivos pueden ser impactados. Ya vinculado con el agua, pues la ganadería consume el 8%, ¿no?, del agua superficial que podría estar destinado a consumo humano. Aquí algunas pequeñas láminas para que tengamos un contexto de cómo desarrollamos actividad ganadera en nuestra región, ¿no? Principalmente son zonas extensivas, bajo pastoreo, producto de proceso de deforestación y después establecimiento de sistemas extensivos, digamos, con la finalidad de dar un valor agregado a las áreas deforestadas. Podemos ver en esta lámina, pues, que no hay un tipo de, en la mayor parte de los casos, no hay un manejo apropiado de los recursos, y que también estos tipos de manejos está asociado a degradación, ¿no? Degradación del paisaje. Vinculado sobre pastoreo, vinculado a expansión de pasturas, vinculado a procesos de erosión, ¿no? De sedimentación, compactación de los suelos y por lo tanto mucho impacto, de hecho, en zonas de recarga hídrica. En esta zona de acá, que se ve como si fuera una cabecera de cuenca, obviamente, si antes pasaba por aquí un río, de hecho creo que por acá pasaba un río, obviamente este río se ha secado. ¿Por qué? Pues porque es la consecuencia, ¿no?, de este proceso de deforestación y compactación del suelo, lo cual ha mermado la capacidad de filtración. También es habitual en nuestra región, pues, no tener un manejo apropiado para incluso dar de beber a los animales. Estos ingresan directamente sobre cuerpos de agua y tal vez perdiendo un poco la perspectiva de que hay gente que más aguas abajo también emplean este tipo de recursos y pueden ser afectadas. Ya si hablamos a nivel de impacto de zonas ribereñas o bosques riparios que vienen a ser los bosques que están situados en los cauces o orillas de ríos o quebradas, pues la ganadería ha tenido un impacto severo. ¿Por qué? Porque, al igual que la agricultura, los productores están tendiendo hasta ir hasta la misma frontera, ¿no?, del río, ¿no? O sea, quieren producir hasta el mismo borde. Aquí eliminan toda la vegetación ribereña o riparia y por lo tanto, cuando hay eventos extremos de precipitación, las avenidas e inundaciones son más frecuentes. Si vamos esto a un resumen de todo este tipo de intervención, que es la causa por cual a la ganadería muchas veces la satanizan, ¿no?, o la estigmatizan, acá hay un resumen, ¿no? Aquí podemos ver pues un inicio que puede haber un sistema pristino, ¿no? Pristino en la figurita número 1, pero ya cuando hay una intervención por deforestación o establecimiento de ganadería, hay un impacto sobre el territorio y por lo tanto ya comienza a afectar la dinámica hídrica como la napa freática, ¿no?, o los cauces, los taludes, y por lo tanto hay una afectación implícita, ¿no?, o sea, evidente. Pasar de la opción número 1, que es digamos, un bosque natural, a una fase número 4, pues ya hay un impacto evidente, ¿no? De hecho, incluso ya en los caudales base, ¿no?, por efectos asociados a recarga y flujo base de los ríos. Y si esto se complica mucho más, si estamos hablando bajo un contexto de cambio climático, con alteración de los patrones de precipitación. En resumen, algunos impactos ambientales de los sistemas ganaderos tradicionales, ¿no?, están ya ampliamente documentados, son deforestación, degradación de pasturas, degradación de suelos, impactos en los recursos hídricos, obviamente pérdida de biodiversidad, aumento en la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto este tipo de condiciones hacen que el sector productivo sea menos resiliente ante condiciones de un clima cambiante. ¿Ok? Entonces pasamos a la parte número 2 de la presentación, que es las interacciones entre ganadería y recursos hídricos, ¿no? Si uno quiere analizar este tipo de binomio, ¿no?, agua y ganadería, pues tiene que ponerlo en el contexto del objetivo, del por qué el productor está desarrollando la ganadería en su finca, ¿no?, o predio. Entonces,
aquí hay un término que se llama productividad del agua en la ganadería, ¿no? La cual indica lo siguiente, que hay dos fuentes de agua en el sistema, ¿no? Productivo en este caso, ¿no? Llámese finca, ¿no? Estas fuentes de agua al sistema, que alimentan el sistema productivo pueden ser la lluvia o agua superficial, ¿no? O también subterránea, en caso de haber pozos. Este tipo de fuente tiene dos destinos. Una va a ser que retorne nuevamente, ¿no? Al ambiente de la cual se origina, y puede retornar de diferentes maneras. Puede retornar contaminada o incluso no contaminada, ¿no? O también, entonces, retorna al ambiente, sea con impacto sobre ella o no. Otra parte de esa fuente de agua en el sistema van destinadas exclusivamente a la producción de la actividad ganadera, principalmente a la producción de alimentos, ¿no? Principalmente para el ganado, ¿no? Que está en este caso unas fincas bajo un desarrollo productivo. Entonces, esa agua está destinada a la producción ganadera y orientada tal vez a cultivo de alimentos, cultivos forrajeros o incluso para riego, ¿no? De pasturas y árboles, que finalmente van a, pues, estar orientados a la producción de, puede ser carne, leche, cuero o estiércol, ¿no? El objetivo del productor es de acá, ¿no? El producto primario, en este caso a nivel de finca, ¿no? Aquí el sistema es finca, ¿no? Entonces, toda esta agua que está en el sistema, llámese medio ambiente, pues llega a la finca y tiene un destino productivo, digamos así, ¿no? Y está orientado en ganadería a producir carne, leche, cuero o estiércol. Entonces, aquí viene el término de productividad de agua en ganadería, que viene a ser el producto, o sea, la cantidad que se produce sobre la cantidad de agua que se requiere, ¿no? Que se requiere para esta producción final, objetivo del productor. Si este tipo de ciclo sumamos condiciones de cambio climático que están mayormente vinculadas a sequías prolongadas o severas, pues toda la actividad productiva va a ser afectada, y por lo tanto afectada el medio de vida del productor, ¿ok? Entonces, cuando uno analiza este tipo de interacción que hay, ¿no? También hay que analizar, aparte de las interacciones de la productividad del agua en ganadería, tenemos que analizar las escalas, ¿no? Las escalas en las cuales se puede analizar el binomio agua-ganadería. Primera escala, después a nivel de ¿qué? A nivel de especie, ¿no? A nivel de especie, uno cuando evalúa el agua en este binomio, pues está enfocado directamente en el animal y tiene como objetivo evaluar o entender el acceso apropiado, ¿no? En cantidad y calidad que requiere este animal para que satisfaga sus necesidades fisiológicas. Es la escala especie, ¿no? Este tipo de comportamiento a nivel de especie puede variar dependiendo de la raza, edad, ¿no? A nivel de sistema, es interesante porque ya hay un escalón más arriba, la unidad de análisis es la parcela o finca, ¿no? Entonces, aquí se requiere, ¿no? La cantidad necesaria de agua para satisfacer necesidades y actividades productivas. Acá en esta parte también están implícitas las necesidades por parte de la familia que vive en las fincas, o que depende, ¿no? O que comparte espacio en las fincas. Y un nivel que sería el nivel ecosistémico, ¿no? Un poco más desde arriba, que puede tener varios tipos de enfoques, ¿no? Al analizarlos, que puede ser cuenca, paisaje o territorio, y por lo tanto pueden, pues acá el objetivo es garantizar la dinámica natural, ¿no? Espacio-temporal, es decir, en las zonas espacio se refiere al territorio, ¿no? Y temporal, pues en qué periodo, ¿no? Garantizar esa dinámica natural, per se, dentro de un territorio, ¿no? Vinculado a la dinámica ecosistémica hídrica. Ahora vamos a pasar a explicar un poco sobre la huella hídrica en sistemas ganaderos. Y aquí podemos indicar, pues, de que el concepto viene a ser que es la cantidad o volumen de agua fresca utilizada en las distintas etapas de la cadena de producción que se requieren para producir un producto primario, ¿no? O objetivo por parte del productor, que puede ser leche, carne o queso. Y es muy común que ustedes conocen, pues, que algunos datos de plataformas de huella hídrica indican de que existen, o que se requieren 1000 litros de leche, disculpe, 1000 litros de agua para 1 litro de leche, o 15.000 litros de agua para 1 kilo de carne, ¿no? Y esos datos ya han sido calculados a nivel global, son promedios globales.
Pero aparte solamente de conocer el volumen de agua que se requiere, es importante, es muy importante conocer los procesos que se dan en el ciclo productivo, ¿no? Objetivo, sea carne, leche, ¿no? Queso o otro derivado. ¿Por qué? Porque solamente conociendo yo ese tipo de dinámica, ¿no? Dinámica que se da por cada, o cadena productiva, ¿no? O ciclo de vida de un producto, uno puede entender realmente cómo se mueve o cuál es la dinámica del agua en la diferente fase de este tipo de cadena, ¿no? De producción. El concepto de huella hídrica también está vinculado mucho al concepto de agua virtual, ¿no? Y agua virtual tal vez podemos entenderlo con el siguiente gráfico, ¿no? Que viene a estar acá, que justamente es la cantidad total de agua no visible en un producto, ¿no? Pero que fue requerida para su elaboración, ¿no? Y obviamente podemos ver pues en esa hamburguesa que se requieren muchas galones, ¿no? De agua. ¿Por qué? Porque un producto, mientras más procesado sea, mayor requerimiento de agua va a tener. Este tipo de agua, el concepto de agua virtual, pues que ofrece una posibilidad de analizar el impacto en los patrones de consumo, ¿no? Si hay gente que le gusta ir mucho a McDonald's, pues está comiendo un alimento más procesado, ¿no? Que otra gente pues que compraría, digamos, 1 kilo de carne como tal, ¿no? Por lo tanto, su huella hídrica, de acuerdo al patrón de consumo, va a ser diferente, ¿no? Okay. ¿Cómo se calcula la huella hídrica bueno, a nivel general, pero en este caso la parte ganadera? Sería cuantificando los 3 colores del agua, ¿no? El agua azul, el agua verde y el agua gris, ¿no? El agua azul se refiere pues al agua de los cuerpos superficiales o subterráneos de acceso directo, ¿no? En la cadena productiva de la ganadería. En este caso acá pueden ver que, importante acá aclarar de que en este caso de la gráfica o figura superior izquierda, hay un río o una quebradita pasando por la finca. El agua azul no va a ser todo ese volumen o caudal de esa quebrada, sino va a ser la cantidad de agua requerida para sea utilizada tanto en pasturas o como consumo directo de los animales. Solamente se cuantifica lo que es usado, ¿no? Por el animal para la producción del producto. El agua verde es el agua de que es incidente vía precipitación o riego tal vez, ¿no? Y pasa a formar parte de la biomasa, ¿no? De la biomasa, entonces por lo tanto recibe ese nombre de agua verde, ¿no? Que realmente es la humedad del suelo pues ya cargada o tomada a nivel de biomasa. Y finalmente está el agua gris, que es el volumen de agua requerida para diluir la contaminación. Acá entiéndase que es el volumen que se requiere para diluir un contaminante que está vinculado sería como un sinónimo de agua contaminada, pero que no lo es, sino que es el volumen que se requiere para diluir un contaminante, ¿no? Es el concepto que tiene agua gris. Por ejemplo, acá, en este baño que está que se hace este ganado acá, ¿no? En este baño, pues hay un volumen que se requiere para diluir el contaminante, que es en este caso, ¿no? El insecticida o para el elemento químico que se puede usar acá para bañarlo, ¿no? O aquí sería la cantidad de agua que se requiere para pues, limpiar los establos, ¿no? Y por lo tanto es agua que sale acá en este caso, digamos, no contaminada al entrar en contacto con excrementos, ¿no? de los establos y está diluyendo el contaminante, ¿no? O también en el caso de lavado de ubres. Entonces, podemos decir que para el cálculo de la huella hídrica en ganadería se emplean 3 colores, que vendría a ser el color azul, el color verde y el color gris, que también pueden ser descritos como que el consumo directo por parte del animal, como que es pues, el consumo indirecto y el uso. El consumo directo está vinculado directamente con el agua azul. ¿Por qué? Porque el animal tiene acceso a fuentes de agua superficial, ¿no? Directamente. El consumo indirecto, que es el consumo de agua que el animal hace vía forraje o otro tipo de insumo, podría ser considerada como agua verde, ¿no? Porque es el consumo indirecto, o sea, el consumo de agua vía el forraje. Y el uso obviamente está vinculado ya al agua gris. En este caso vamos a explicar para los objetivos de este seminario el ejemplo para el cálculo de la huella hídrica para 1 litro de leche, ¿no? Aquí podemos ver incluso la fórmula, ¿no? La fórmula sería, el proceso sería calcular consumo directo de agua más consumo indirecto más los usos sobre la producción de leche, ¿no? En la finca.
Esa sería la fórmula. Y para este tipo de cálculo proceso tenemos una fase, son 4 fases. Primera fase, que es un inventario y selección de fincas representativas. Segundo, determinar la tipología con base a las características de la finca y datos de producción de leche. Tercero, el cálculo de los colores del agua, ¿no? En este caso, el consumo directo, indirecto. Y también, finalmente, el cálculo del uso del agua. Vamos a detallar este tipo de protocolo en este momento. Un poquito de agua. Primero, pues, tenemos que partir de una tipología. Es importante conocer qué tipo de producción tenemos y bajo qué condiciones se está dando, ¿no? Entonces, es importante levantar una pequeña encuesta, ¿no? Información biofísica y productiva para hacer tipologías y hacer evaluación de acuerdo a las tipologías y no poner a todos en un solo costal, ¿no? Entonces, es importante las tipologías a nivel del territorio que queremos evaluar. En este caso, puede ser una cuenca, ¿no? Segundo, es muy importante conocer, ¿no? las fases de producción, ¿no? En la finca. Si está destinada a leche o está destinada a carne, conocer cuáles son las fases, ¿no? Producción primaria de pasturas, qué tipo de insumos, ¿no? Qué tipo de prácticas, manejo se da, ¿para qué? Para que podamos conocer a detalle en qué fases o qué procesos se está empleando agua. Podemos cuantificar el agua en cada segmento de esas fases de la cadena productiva, ¿no? Y lo importante de conocer esto, de que uno puede en esta simple fase, que es el paso número 2, identificar puntos críticos, ¿no? De desperdicio o uso ineficiente de agua. Por ejemplo, tal vez estoy usando para riego de pasturas sistemas por inundación, ¿no? Y yo podría migrar a un sistema de expresión, ¿no? O por goteo. Entonces, uno puede identificar puntos críticos en esta simple fase de descripción de actividades vinculados a desarrollo ganadero. Entonces, 3, el cálculo del consumo directo del agua, el agua azul. Está principalmente enfocada a conocer cuánta agua, ¿no? Cuánta agua consumen los animales, ¿no? La literatura indica que un animal consume del 8 al 10%, ¿no? De su peso vivo, ¿no? Por día en agua. Pero es importante también cuantificarlo para nuestras zonas, ¿no? Principalmente en América Latina, que tenemos zonas de vidas y ecosistemas muy, muy diversos. A veces nos sorprenden los resultados que encontramos, donde realmente una alegría da, en mi caso, pues me alegra mucho de que hay animales que son criollos, que tienen un consumo, requerimientos de agua menores, ¿no? Que animales, pues, de raza. Entonces, aquí están los pasos que hemos establecido en el protocolo, ¿no? Primero, pues, es seleccionar un grupo de animales, pueden ser 10, 5, ¿no? Que sean típicos, ¿no? O sea, característicos del hato, y después darles en recipientes tipo baldes, en un lugar apropiado tipo confinamiento, un corral, ¿no? Un potrero, y darles el consumo de agua directamente controlado, ¿no? ¿Para qué? Para que yo mida cuánto doy al día de agua y mida cuánto queda. Y por diferencia yo sepa cuánto se consumió y por lo tanto sepa cuánto está consumiendo cada animal, ¿no? Esa cantidad total de remanente la restaría del total y ese monto dividiría en el número de animales que estuvo ahí presente en el acto o experimento. Lo ideal es tener este tipo de experimento tanto en la época seca como en la época lluviosa. ¿Okay? El segundo, en el caso, algunas cosas para considerar vinculadas al consumo directo de agua, ¿no? Es importante estos puntos de acá. Primero, que los requerimientos de agua disminuyen con la edad, ¿no? Por ejemplo, un bovino adulto consume entre 8 a 10% de su peso en agua, pero tal vez los terneros tengan otro tipo de tasa, ¿no? De consumo. Las vacas lecheras consumen mucho más agua que cualquier otro tipo de unidad animal dentro del hato, ¿no? Y los requerimientos de agua están en función de la actividad, ¿no? Del animal, porque puede estar en estabulado o en pastoreo, o sea, extensivo o semi-extensivo. También las condiciones ambientales, ¿no? La humedad, temperatura inciden fuertemente en la tasa respiratoria y por lo tanto en los requerimientos de agua de los animales. La composición de la dieta, ¿no? También incide mucho en los requerimientos de agua del animal, obviamente. Si el animal consume mucho forraje seco y concentrados con muchas sales, va a requerir mayor cantidad de agua. En meses calurosos, los requerimientos de agua pueden aumentar entre un 30 y 60%. Importante este dato.
bajo escenario de cambio climático, los requerimientos de agua en los actos ganaderos pues aumentarán, ¿no? Y entonces, tener presente que la frecuencia de consumo voluntario de agua de un animal, ¿no?, en producción es de 3 a 4 veces al día. Obviamente, en zonas áridas o semiáridas el consumo de agua es más elevado, ¿no? Esto es un hecho. Obviamente, en lugares que hay más calor, uno tiende a tomar mucho más agua. ¿Cómo se calcula el consumo indirecto, ¿no? Es decir, el agua vía forraje? En este caso, proponemos o hemos desarrollado el siguiente protocolo, ¿no? Principalmente es determinar cuánta agua vía forraje está llegando al animal. Si esto en condiciones tropicales húmedas o trópicos secos, ¿no? Aquí tenemos el protocolo. Primero es mapear la finca, ¿no? Hay que mapear la finca. ¿Para qué? Para ver los usos que tiene, ¿no? ¿Qué usos tiene? ¿Cuánto tengo en pastos? ¿Qué tipo de pasto? ¿Es pasto mejorado? ¿Pasto natural? ¿Son bancos forrajeros? ¿No? Tengo que conocer qué tiene mi finca, ¿no? Y aparte de conocer qué tiene mi finca, también tengo que saber de qué o qué parte de mi finca proporciona alimento, en forraje, ¿no?, a mis animales que están en producción. Y una vez que sepa eso, tengo que identificar la especie dominante, ¿no? Porque sabemos que en los potreros a veces no hay especie dominante, salvo que sean pasturas mejoradas, muy bien manejadas. Hay como que un mix, ¿no?, de pasturas, y ver cuál especie dominante está en esos potreros para identificar la especie la cual está soportando la dieta, ¿no?, o sea, el animal. Otro paso siguiente es calcular cuánto se requiere de esa especie identificada, ¿no?, en este caso pasturas, ¿no?, o forrajera, cuánto requiere esa especie como especie vegetal, la cantidad de agua para generar 1 gramo de materia seca. Estos valores de milímetros de agua para generar 1 gramo de materia seca, ¿no?, en forrajes o pasturas ya están determinados por muchos estudios bromatológicos, ¿no?, en diferentes universidades y centros de investigación. Y una vez pues ya tenido ese tipo de datos, aplicamos la siguiente fórmula, ¿no?, que la materia seca consumida por animal, ¿no?, en kilogramos, ¿no?, de materia seca, por el agua requerida de esta especie, ¿no?, de litros, por kilogramo de materia seca sobre la cantidad de animales que se alimentan de ese potrero o de ese tipo de pasturas, ¿no? Y después del siguiente paso ya calcular el uso, ¿no?, el uso del agua que se da en la finca, ¿no? Esto se puede hacer a través de medir con tiempo el caudal, si se emplean mangueras, ¿no?, o medir los volúmenes que se emplean para el baño de animales, o cantidades volumétricas para el lavado de ubres, etc., ¿no? Esta es la parte como más sencilla de todo este proceso. Algunos estudios de caso que queremos compartir, primero para Nicaragua, ¿no?, en cálculo de producir 1 litro de leche, ¿no? En este caso, en Matiguas, ¿no?, que es una zona de trópico húmedo, requieren 948 litros, ¿no?, litros de agua para 1 litro de leche. Y en el caso de Jinotega, que es un poco trópico más seco, requieren 1588 litros de agua para 1 litro de leche. En Panamá, también pues tenemos que van los requerimientos de agua por litro de leche van de 800 hasta 1000 litros de agua por litro de leche. En Colombia, también van de 1100 a 848. Y el punto aquí es que realmente uno puede evidenciar con estos estudios de caso que el agua hídrica depende mucho, obviamente, de la raza del animal, ¿no?, pero también mucho de los ecosistemas, ¿no?, o zonas de vida en las cuales se desarrolla la actividad productiva. Los trópicos húmedos requieren, o su agua hídrica es menor, ¿no?, que en trópicos secos, ¿no?, o un poco más semiáridos. Zonas semiáridas siempre requieren un poco más de agua para producir 1 litro de leche. Pero, ¿todos estos cálculos para qué es? ¿Solamente para alarmarnos que se requerimos mucha agua para tomarnos 1 litro de leche o comernos 1 kilo de carne? Yo creo que no, pues que pensamos que la huella hídrica es algo más que números, ¿no? Aquí hay algunos puntos importantes, ¿no? Si analizamos una dinámica de huella hídrica en un territorio y tenemos que hay una mayor huella hídrica verde, pues implicará automáticamente que la producción
cualquiera que sea, incluso ganadera, se basa principalmente de agua de lluvia, ¿no? ¿Por qué? Porque la huella hídrica verde implica la humedad, ¿no? Está vinculada a la humedad y por lo tanto en la biomasa. Humedad del suelo, ¿no? Si tenemos en la gráfica de resultados una mayor huella hídrica azul, pues estaremos en una evidencia que se requiere mucho de riego o uso de aguas superficiales, ¿no? Por lo tanto, sería un indicador de falta de agua o proceso de sequía. Si tenemos, por otro lado, una información de huella hídrica gris, pues nos permite conocer el grado de impacto, ¿no?, de contaminación de ciertos cuerpos de agua que están en nuestro paisaje o territorio. La huella hídrica también se puede emplear como una herramienta de planificación de territorios o cuencas, ¿no?, dominadas por ganadería. Por ejemplo, si yo tengo algunos tipos de problemas con la huella hídrica azul, yo puedo establecer establecimientos de prácticas de restauración y conservación, ¿no?, de bosques, puede ser, ¿no? Puedo usar tecnologías de riego más eficientes, ¿no? Y también puedo establecer sistemas de cosecha de agua de lluvia. Pero si tengo algún tipo de problema con la huella verde, me puedo dar la tarea de identificar pastos y forrajes eficientes en uso de agua, ¿no? Y tal vez establecer sistemas con mayor eficiencia productiva, como los sistemas silvopastoriles, ¿no?, o barreras vivas, etcétera, para disminuir los consumos de agua por evapotranspiración. Y si tengo problemas con el componente de huella hídrica gris, ¿no?, agua residual, pues me estará indicando que tengo que hacer establecimiento de biodigestores o composteras. Para finalizar, con algunas conclusiones, tenemos lo siguiente, ¿no? Primero, que la huella hídrica permite identificar y proyectar impactos sobre los recursos hídricos en torno al uso y consumo y la contaminación, ¿no?, que se da en una cadena de producción y de las cuales formamos o somos protagónicos los consumidores o actores en un territorio. Y además, que este tipo de dinámica nos permite establecer ajustes, no solamente identificar los problemas, sino también dónde ocurren, ¿no?, y en qué magnitud para establecer ajustes. Hemos evidenciado que arreglos silvopastoriles son más eficientes, ¿no?, en uso de agua. ¿Por qué? Porque tienen mayor producción de materia seca, hay menos estrés calórico, por lo tanto, menos tasa de evapotranspiración, ¿no?, y hay también mayor presencia de sombra para animales, por lo tanto, menos estrés hídrico para ellos, y por lo tanto, pueden contribuir a reducir la huella hídrica en sistemas ganaderos. Y tal vez a futuro, o creo que se da, o hay una tendencia a darse, que pues deben haber como un tipo de sello, ¿no?, donde realmente se pueda diferenciar aquellos productos principalmente cárnicos de la ganadería, ¿no?, que son tan estigmatizados, que indiquen que tienen una huella hídrica menor, ¿no?, o están vinculados a una huella hídrica neutral. Siempre es importante repetir este tipo de métodos, no de protocolos. ¿Por qué? Porque cada caso es particular, ¿no? Lo que yo encontré en Matiguás, lo que encontré en Jinotega, lo que encontré en Valledupar, no puedo compararlo, digamos, o querer aplicarlo, lo que puedo encontrar en Loja, ¿no? En Loja o no sé, en Cochabamba, o en Amazonas, Cajamarca. ¿Por qué? Porque cada caso es particular. Hay que realmente ver estudios propios por cada zona. ¿Por qué? Porque estos estudios, desde mi punto de vista, te permiten ver el potencial que tienen ciertas especies adaptadas, ¿no?, o ya están, que ya están acondicionadas a los ambientes propios del lugar. Y que en muchos casos creo que mucho de la resiliencia climática vinculada a sequías en zonas rurales va a estar dada o brindada o soportada por animales criollos, pienso yo, ¿no?, que están prácticamente adaptados a condiciones de climas muy intensos o adversos. Sí. Hasta aquí mi presentación. No sé, muchas gracias por el tiempo y creo que vamos a la siguiente fase, ¿no? Perfecto, muchas gracias Laura Iney por su presentación. Ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Recuerden que pueden enviarlas a través del botón de Q&A que encuentran aquí en Zoom o en Facebook Live. Entonces, la primera pregunta que tenemos dice, ¿en qué unidades se recomienda expresar la huella hídrica? Ok. Estándares son en litros, ¿no? En litros, digamos, litros por litro de leche, ¿no? O litros por kilo de carne. Es litros. Pero ya en volúmenes muy grandes a veces pasa también a ser
un poco varía, creo que son toneladas métricas de agua, ¿no? Por un tipo de producción ya a más alta magnitud. Sí. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, respecto al cálculo de la huella azul, ¿cuál es el alcance de la estimación del consumo de agua? Por ejemplo, en el caso de la ganadería de carne, ¿se incluye el agua que se usó para producir las vacunas que se aplicarían al hato o solo el agua que beben y comen a partir del pasto? Excelente pregunta, ¿verdad? Que estaba esperando esa pregunta. Porque uno cuando hace el cálculo de huella hídrica, ¿no? Vinculado a ciclos o, o ciclos de vida de un producto, hay que definir la escala de evaluación, ¿no? En este caso, el protocolo que hemos mostrado está esta escala de finca, ¿no? O sea, lo que realmente ocurre dentro de la finca, ¿no? Si yo quiero aumentar ya un poco más la frontera de mi espacio de evaluación, digamos, llevarlo a un supermercado, implica otro tipo de elementos, ¿no? Si quiero llevarlo ya de un matadero a una exportación, va incrementándose las fases o procesos en los cálculos. Por lo tanto, es importante siempre que usted haga un tipo de cálculo de huella hídrica basada en los ciclos de los productos, ciclos productivos, definir la escala, ¿no? La escala espacial de análisis. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿en dónde es mayor la huella hídrica de la ganadería bovina estabulada o ganadería convencional? Ajá. ¿Cuáles pensarían? Yo pensaría, no lo he evaluado, ¿no? Así que, pero yo pensaría que sería mayor en la convencional. ¿Por qué? Porque hay mucho más desgaste de energía, ¿no? Está el animal caminando, está de manera extensiva, ¿no? Gastando energía y por lo tanto también requiere más consumo de agua, ¿no? Y por lo tanto, como hay un desgaste de energía, hay menos producción, ¿no? Entonces, si hay menos producción y está aprovechando más recursos, es ineficiente este tipo de, de animal, ¿no? Y justamente la huella hídrica es el primer paso para que uno después calcule lo que se llama eficiencia hídrica, ¿no? Y uno lo puede llevar esto a nivel de hectárea. Ya pasa de litros por producto, pasa a hectárea, ¿no? A hectárea, ¿no? O sea, la escala de análisis pasa a la hectárea. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque puedo tener 10 animales en una hectárea que me producen, no sé, 50 litros de leche, o puedo tener 5 animales que me producen 30. Entonces, tal vez yo pueda ser mucho más eficiente con unos animales, ¿no? Que teniendo una mayor cantidad de los mismos, que sean poco eficientes. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿la gestión integrada de los recursos hídricos constituye una de las estrategias principales para lograr la seguridad hídrica de una región o país? ¿Puedes Sí, tal repetir, por vez. favor, Laura, sí? Sí, tal vez yo le contesto. Definitivamente que sí, la gestión integral del recurso hídrico es un elemento fundamental. En cuencas, nosotros en el enfoque de manejo y gestión de cuencas hidrográficas incorporamos, ¿verdad?, de manera intrínseca ese concepto de la GIR y generalmente en nuestros proyectos o planes de manejo de cuencas, uno de los programas se denomina GIR, ¿verdad? Gestión Integral del Recurso Hídrico normalmente, y ahí hacemos énfasis en las acciones relacionadas con el agua, con la gestión de la calidad y todos esos elementos específicos hacia la GIR. Igualmente, el enfoque de GIR, viéndolo de manera global, también es integrador y involucra obviamente la cuenca comunidad de planificación. Así que los dos enfoques y los dos conceptos están totalmente integrados y son complementarios y aportan de manera crucial en la seguridad hídrica a nivel país y a nivel de la región. Muchas gracias, Laura. La siguiente pregunta dice, ¿existen certificaciones independientes de huella de agua y otros impactos de la ganadería? ¿Hay mercados diferenciados para ellos? Bueno, sobre los estándares que yo mostré, decirles que esos son todos esquemas voluntarios, ¿verdad? Que simplemente sirven para, digamos, evaluar el desempeño que tienen las diferentes empresas productivas y demás, y realmente hacen que ellos puedan reportar y comunicar esa gestión ambiental en torno al agua digamos, aumentar esa reputación empresarial, esa gestión social que hacen. Y de manera indirecta, pues sí, son ventajas comparativas. Sin embargo, los estándares presentados no implican una certificación como tal. Para poder convertirse en certificación, tenemos que convertir en alguna estructura normativa reglada en los países
también para poder realmente poner eso en los sellos, ¿verdad? De repente en la parte de identificación de los mismos productos. Entonces los estándares mencionados, para resumir, aquí son voluntarios y reflejan ese compromiso de gestión ambiental que tienen las empresas en torno al agua y las organizaciones también, y denotan una ventaja comparativa inclusive para la gente de repente que son organizaciones ONGs o un organismo internacional que quisiera gestionar recursos con donantes, con cooperantes, que tienen en cuenta esos factores. Ahora hemos visto ya que se califica, por ejemplo, que reportes que como organización tenés ese tipo de iniciativas establecidas. Por ejemplo, te preguntan, ¿tiene establecido el ISO 14000? 1 14046 y esto te da un punto extra, o sea, nuevamente un compromiso voluntario, pero que te denota un punto extra en muchas cosas de calificación y de mercados potencialmente se valora, pero nuevamente no es algo que ya yo puedo poner en un certificado o en un sello, simplemente una gestión de desempeño. Sí, aquí quiero hacer un comentario adicional. Es importante, creo que en nuestras regiones tengamos un poco también de iniciativa, ¿no? Sabemos que la ganadería está pues dominando muchas veces todas las cabeceras de cuenca, ¿no? Está por todo lado la ganadería y sería interesante ver como iniciativas locales, ¿no? Por ejemplo, de empresas proveedoras de agua, ¿no? A tipo acueductos, juntas comunales de agua, para hacer un tipo de, no sé, de diferenciación y reconocimiento o incentivo a cierto tipo de ganaderos que están en las zonas de cabecera de cuenca para que establezcan algunas prácticas vinculadas a una gestión sostenible del agua, ¿no? Que realmente sea un incentivo local, que a veces esperamos siempre que haya una certificación internacional o un proyecto, ¿no? Pero yo creo que el agua es una necesidad muy local, ¿no? Muy palpable y que en poco tiempo vamos a tener mucho tipo de problemas de disponibilidad y por lo tanto creo que va a ser tiempo de que surjan como que iniciativas locales para ese tipo de reconocimiento, gestión, ¿no? O etiquetado. Muchas gracias, Laura y Ney. Quisiera mencionarles a todos ahora, después de responder las preguntas, vamos a tener un pequeño ejercicio práctico donde abrimos un poll para preguntarles a ustedes un poco su opinión y de lo que pudieron aprender en la sesión de hoy. Entonces, por lo pronto, sigamos con las preguntas. La siguiente dice, en sistemas silvopastoriles donde se combinan pastos con especie maderable, eucalipto, pino, entre otros, más ganadería, la huella hídrica se determina por componentes, es decir, se mide en pastos, en la especie forestal y en la ganadería. Muchas gracias. Ok, sí, efectivamente, hay un concepto que se llama uso eficiente, ¿no? Del agua por parte sea del pasto o del árbol, ¿no? De hecho, hay una tesis completa de doctorado sobre eso que determina realmente ver esa interacción entre pasto y árbol. El punto es de que cuando uno piensa o diseña un arreglo silvopastoril, no es como que hacerlo al azar, ¿no? Tal especie arbórea con tal pastura X. Lo ideal sería como establecer un tipo de correlación, ¿no? Positiva en eficiencia de uso de agua, porque no haya mucha competencia, ¿no? Y por lo tanto no conlleve más a problemas que a soluciones. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿qué otras medidas podrían ayudar a minimizar los impactos a las zonas de recarga hídrica causados por la ganadería? Sí, en la zona de recarga hídrica el principal impacto es la compactación, ¿no? Cuando hay mucho sobrepastoreo, ¿no? Mucho sobrepastoreo, por lo tanto se compactan los suelos y por lo tanto disminuye la infiltración, por lo tanto disminuye la recarga y por lo tanto se pierden muchos caudales, mucho caudal base. Y algunas alternativas, ¿qué sería? Pues de hecho establecer un sistema de pastoreo rotacional o establecer sistemas silvopastoriles como sea inclusión de árboles o restauración de árboles en las pasturas. ¿Para qué? Para que contribuyan mucho más a la parte de infiltración. De hecho, el simple hecho de que usted establezca el sistema de rotación en zona de recarga va a dar pie a que no haya ese sobrepastoreo, ¿no? Y no exista la compactación severa que hay en estos tipos de sistemas convencionales. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, basado en su experiencia, ¿qué recomienda para restaurar paisajes degradados con la ganadería sin tener que limitar la actividad productiva? Buena pregunta. Creo que cuando un productor decide ser ganadero, ¿no? Obviamente el término le atrae, ¿no? Ganadero, soy ganadero, dice. Él puede tener aunque sea una vaquita, pero él es ganadero, ¿cierto? Es el estatus que él tiene.
y por lo tanto busca un tipo de mejora en su medio de vida, de sus ingresos, ¿no? Yo creo de que al productor y al ganadero específicamente hay que hablarle siempre brindándole una alternativa ambiental para un beneficio económico para él, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos con la parte de huella hídrica, ¿no? Si le decimos, ok, si usted incluye árboles en sus pasturas monocultivo o degradadas, usted va a incrementar entre el 15 a 20%, ¿no? La producción de leche y de carne, que está realmente, esto ya está como que ya está documentado y comprobado. Entonces, si él ve que hay una retribución económica, una ganancia para él, pues la adopción de la recomendación va a ser casi inmediata, ¿no? Ni siquiera uno va a estar como que insistiéndole. ¿Por qué? Porque él realmente quiere un tipo de beneficio, ¿no? En este caso económico, como cualquiera lo quisiera tener. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo promover en las políticas públicas la necesidad de ordenar los territorios para el uso eficiente del agua? Ok. Bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo como el caso en Perú, ¿no? Que conozco un poquito más el caso peruano. En Perú, en la parte de la sierra, es común, es crónico que en época de lluvias pues haya muchos deslizamientos, inundaciones, ¿no? Derrumbes que se llaman huaicos, conocemos en Sudamérica como huaicos, ¿no? Derrumbes, que se dan crónicamente, de manera crónica, o sea, están todos los años en la misma cantaleta, afectados y muertes, pero si analizamos un poco más de manera concienzuda, pues podemos dar cuenta que el origen de este tipo de problema, la causa de este tipo de situación, está en las cabeceras de las cuencas, en las cabeceras de las montañas, las cuales están sobrepastoreadas, degradadas, ¿no? Entonces, involucrar, diseñar sistemas de restauración de zonas de alta fragilidad territorial, digamos, ¿no? Con buenas prácticas productivas. ¿Por qué buenas prácticas productivas? Porque usted tiene que dar una alternativa a quien está ahí viviendo. No puede decir, ¿sabe qué? Salga acá, voy a conservar esto. Tiene que dar una alternativa de seguir produciendo, pero de una manera mucho más amigable. Este tipo de ordenamiento, digamos, concienzudo, ¿no? Acorde con las condiciones topográficas y productivas, ¿no? De cada territorio, creo que puede ayudar mucho en políticas, ¿no? De ordenamiento territorial, incluso en mitigación de riesgos a desastres. Yo quisiera agregar algo en esa pregunta. El tema de las políticas públicas, por suerte tenemos los países ya, aunque tengan una ley de aguas viejita, o algunos si tenemos suerte tienen leyes de cuencas, tienen leyes afines que tocan estos temas, las ambientales, las forestales, ya existe ese marco normativo, ¿no? Entonces lo que se tiene que trabajar un poco es en promover que estas herramientas de planificación y ordenamiento, como por ejemplo lo que mencionaba recién Ney, sean institucionalizadas, es decir, que sean una norma que se tenga que aplicar para poder garantizar esa gestión territorial y que se pueda controlar, y que no solo se controle, sino que se incentive con herramientas que ayuden a gestionar esos recursos, y que generalmente lo que necesitamos es el financiamiento, alternativas innovadoras, es decir, dotar a esa normativa que ya existe de la institucionalización de la herramienta, y además proveer alternativas para generar recursos, acceder a recursos para implementar esas buenas prácticas que nos lleven a ordenar el territorio. Un ejemplo de esto, sabemos que es complejo, sabemos que es difícil, pero ya tienen su herramienta institucionalizada, es el caso de Colombia. Colombia cuenta con los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, los POMCAS, que ya está institucionalizado, que esa es la manera de proceder, que tiene un nivel de planificación por encima de muchos otros elementos de planificación que existen en el país, y entonces de esa manera esa política pública se puede hacer una realidad. Sí están arrancando en esos procesos, hay ejemplos que van caminando, van viendo debilidades y retos por superar, pero ya está la herramienta allí. Entonces es un buen ejemplo de cómo estamos ayudando a generar una herramienta de aplicación concreta de esas políticas públicas. Y otro ejemplo de la parte de incentivos, el caso de Costa Rica, ¿verdad? Ustedes saben, México también, el tema y muchos otros países incursionando en los incentivos, en los pagos por servicios ambientales que están ya normados a nivel público, a nivel de las políticas. Y recientemente Costa Rica es pionero en el tema de la tarifa de protección del recurso hídrico. O sea, eso también está normado, también institucionalmente hay respaldo para acceder a esos procesos, y esto es lo que nos ayuda a que esa normativa se haga entonces realidad, que esas soluciones se pongan en marcha con estas herramientas. Entonces yo creo que esa es una vía interesante que deberíamos tratar de promover en los diferentes países, y aprender de las experiencias
que ya existen en estos ejemplos citados y otros más que pueden existir. Muchas gracias, Laura y Ney. La siguiente pregunta dice, para el caso del uso del agua de las propias fuentes, uso de ríos, ¿cómo sería el cálculo de la huella hídrica y en cuál grupo se considera? Si tengamos en cuenta que el concepto de huella hídrica es cantidad de agua que se requiere para un producto final, ¿no? Un producto objetivo. Usted quiere calcular este caudal ecológico, caudales de ríos, como per se, hay muchos métodos, ¿no? Volumétricos, correntómetros, etcétera, ¿no? Pero la huella hídrica, recuerde que es cantidad de agua que se emplea en la producción de un producto final, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, si yo instalo una cosechadora de agua azul, con geomembrana para consumo animal y sé que esa geomembrana utilizó X litros de agua para su producción, ¿dónde podría incluir esa huella en la cadena de producción? Obviamente, esa agua que está en su cosechadora de agua, al no ser parte de la humedad del suelo, es agua azul, ¿no? Agua azul, considerada como agua azul. Pero es importante que justamente en este ejemplo ver un poco, o sea, ser holísticos cuando uno habla de agua, ¿no? Por ejemplo, tenemos la costumbre de muchos proyectos de cosecha de agua de lluvia, ¿no? En Sudamérica, mucho con geomembrana, ¿no? Y realmente somos un poco mezquinos con el territorio, ¿por qué? Porque con la geomembrana hay una alta impermeabilización y por lo tanto la geomembrana, el embalse tiene mucha agua, pero alrededor del suelo está seco. Sería ideal, y que esta que se aplica en algunos países, Costa Rica tiene algunos ejemplos, de que sean no tan impermeables, ¿no? Que sean semipermeables los sistemas de cosecha de agua de lluvia. ¿Para qué? Para que aparte que usted capta el agua que requiere para su producción o X uso, también contribuya a que el suelo se humedezca, ¿no? Y por lo tanto comience ya a haber un cambio, ¿no? En el ecosistema, por lo menos vecino, alrededor de la técnica. Sí, Perfecto. perdón, agregar nada más una partecita, porque creo que la pregunta era si lo que gastamos de agua para producir la geomembrana en sí la agregamos al cálculo de huella hídrica. Y teniendo en cuenta los estándares, por ejemplo, que yo mencioné, todo depende de la definición o limitación del sistema que vamos a analizar. Entonces, eso fue un insumo que nosotros no producimos, que nosotros lo importamos para agregar a nuestra finca. Entonces, si delimito lo que mi finca realmente está produciendo, esa parte la estaría sacando, digamos, del cálculo. Entonces, por lo menos del lado de los estándares, y tal vez Ney puede agregar ahí, todo pasa por delimitar muy bien qué es lo que vas a medir realmente dentro de tu ciclo productivo o de tu ciclo de vida, ¿no? Sí, Nada más así para es. aclarar esa parte. Sí, así es. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los requerimientos para que la banca participe en estos proyectos? Buena pregunta. Bueno, yo creo que más o menos esto es un poco la tendencia dentro de los diferentes actores o partes interesadas de la gestión y manejo de cuencas. La banca también es un actor que tiene sus intereses, sus objetivos y tiene un rol importante en la parte de la financiación, ¿verdad? Del apoyo en el recurso financiero que necesitamos. Entonces, en estos proyectos, uno de los elementos de la banca, como banco particular, para aportar, entra su responsabilidad social, empresarial o institucional, por un lado, pero por otro lado, entra también en el esquema que ha sido tendencia y seguramente han escuchado bastante de las asociaciones público-privadas a través de los fondos de agua. Entonces, esto también es un esquema en donde la banca ha estado participando como integrante de esos procesos y aportando en los ejercicios, inclusive de los servicios bancarios para administrar los fondos en sí de estos fondos de agua, valga la redundancia, en las figuras de fideicomisos y demás. Entonces tienen un rol muy importante para la función misma y para el aporte de su propio rol como responsabilidad social institucional. Entonces, Sí, podría aquí, decir para aportar, Ney, sí, adelante. sí, yo quisiera complementar la idea ahí, aquí la palabra clave es resiliencia productiva, ¿no? Si uno tiene en su unidad productiva una gestión apropiada de agua, va a garantizar su producción, sea ganadera, sea agrícola. La banca se da, pues, o su carpeta de negocios está vinculada a préstamos, me imagino, ¿no? O proyectos que implican movimiento de recursos. Y si el productor no tiene esa resiliencia productiva, o sea, no garantiza la producción que le permite pagar los préstamos, obviamente la banca también pierde. Entonces la banca tiene que ser un poco más holística y ver realmente lo que está
determinando o dando ese tipo de residencia productiva para garantizar sus procesos económicos, ¿no? O incluso de beneficios. Muchas gracias. Lucía, si puedes por favor también compartirnos pues tu perspectiva sobre cuáles son los requerimientos para que la banca participe en estos proyectos y también si puedes contarnos un poco de cuáles son los proyectos sostenibles que ejecuta el fondo en cuanto a los recursos naturales. Gracias, Natalie. Bueno, creo que me voy más con la segunda pregunta porque la primera realmente no, creo que Ney y Laura tenían mucha más información sobre eso. Respecto a los proyectos que nosotros hemos ejecutado, se han enfocado mucho a lo que es la misión del fondo. Entonces, aquí lo que hemos hecho es, dependiendo de la cartera de nuestros clientes en cada uno de los países, hemos apoyado a desarrollar el sector sostenible de ese rubro. Entonces, por ejemplo, en El Salvador, con Banco Hipotecario, hemos liderado los proyectos de uso de nuevas tecnologías. Aquí nos estamos apoyando en el uso de los drones y de las tabletas para básicamente automatizar toda la información de la cartera cafetera del banco y de esta manera brindarle no solo esa información a la banca para tener mayor información al momento de escoger sus clientes, sino también para que los clientes finales, es decir, los productores cafeteros, tengan esa información para poder cultivar mejor su café y de manera más sostenible y de esta manera obtener mejores precios. Este es un proyecto que venimos trabajando desde el 2017 y realmente pues creo que lo que Banco Hipotecario ha logrado desde esa fecha hasta este momento es impresionante. Ha logrado mapear en estos momentos, creo que empezamos como con 2.000 hectáreas y en este momento estamos en más de 10.000 hectáreas que han logrado mapear de toda su cartera, básicamente para poder analizar los riesgos ambientales que puedan tener toda su cartera. Y recientemente también lanzamos una aplicación en la cual pueden ver cómo están, dónde están ubicadas todas sus fincas, digamos cuáles son, para qué se financió, para poder hacer seguimiento a ese financiamiento y para que sus clientes también tengan la información de la altura en la que está esa finca, el tipo de suelo, la pendiente, etcétera, etcétera. Entonces hayamos avanzado muchísimo. Y solo para dar otro ejemplo rápidamente, en Nicaragua hemos trabajado muchísimo en ganadería. Hay un proyecto que hemos trabajado también desde el 2018, apoyando al banco a desarrollar su portafolio sostenible de ganadería, básicamente ayudándolos a integrar la tecnología también para tener en cuenta las variables ambientales en el momento de otorgar crédito. Entonces, digamos que estos son dos de los ejemplos. También hemos trabajado con pequeños productores en Honduras para apoyarlos en las épocas de sequía, productores de papa específicamente, y bueno, creo que esos son uno de los ejemplos, pero pues creo que por tiempo continuamos. Gracias. Muchas gracias, Lucía. La siguiente pregunta dice, ¿qué papel juega la huella hídrica en los PSA hídricos? ¿Tienen algún proyecto piloto en América Latina en este respecto? Yo puedo responder sobre el papel, ¿no?, que juega la huella hídrica. Tener una... desarrollar procesos enfocados a disminuir la huella hídrica está vinculado al uso eficiente del agua, ¿no? Sea este nivel de finca, sistema, ¿no?, cuenca, territorio. Entonces, la eficiencia en el uso de un recurso, en este caso el agua, pues te va a garantizar que sea pues, accesible a otros también, ¿no?, y por lo tanto mejor aprovechado. Los esquemas de PSA, pues ese tipo de uso racional o eficiente te puede evitar, ¿no?, la degradación de otros espacios o aumento de frontera agrícola en busca de mejores recursos y por lo tanto se contribuye mucho a la parte de conservación y restauración de servicios ecosistémicos. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos a pasar al poll para hacerles las preguntas que le tenemos a los participantes. Voy a proyectar la primera pregunta. Perdón, una preguntita, ¿estarías pasando la pregunta o requieres que yo ponga la presentación? Disculpa. Sí, Laura, sí, por favor, puedes poner la presentación y al tiempo pongo la pregunta para que todos puedan responderla por aquí. Perfecto.
entonces vamos a pasar a la evaluación de conocimiento. Ahí tienen la pregunta, ya les está apareciendo y también en la presentación, ¿verdad? De los componentes que debemos tener en cuenta para garantizar la seguridad hídrica, en primer lugar para el ser humano y luego para las demás actividades productivas, ¿cuál de estos considera que debe trabajarse prioritariamente en su zona de trabajo? Esta es una pregunta de sondeo, no hay una respuesta correcta específicamente, pero nos gustaría saber un poquito cómo estamos en el grupo que hoy nos acompaña en el seminario. Tienen que seleccionar entonces entre cantidad, calidad, disponibilidad de agua, monitoreo, datos para la planificación, tecnologías innovadoras y soluciones basadas en la naturaleza que lleven a la economía circular del agua para cuencas periurbanas, si el problema es más urbano, y el tema de gobernanza, normativas y financiamiento. Damos unos minutitos y creo que después me van a pasar el resultado de la votación, ¿verdad? Compañeros de control. Y damos medio minutico más y ya publicamos los resultados. Listo. Aquí ya tenemos los resultados. Por alguna razón yo no los... ok, ahora sí. Bueno, bien interesante que tenemos que la mayoría de la gente habla en un 48% de lo que se refiere a las tecnologías innovadoras y soluciones basadas en la naturaleza que lleven a la economía circular del agua para cuencas periurbanas, ¿verdad? Bien interesante y ratifica un poco la necesidad de combinar la gestión de cuencas hidrográficas desde el lado rural y también incorporando la parte urbana en el ciclo, para cerrar justamente el ciclo del agua. También se destaca el tema de la disponibilidad de agua, exacto, no tenemos necesariamente un problema ni de cantidad ni de calidad, sino que esa disponibilidad muchas veces está relacionada con la misma gestión, que es bien desafiante como función que tenemos, así que nos habla un poquito de los desafíos que tenemos en adelante para poder incorporar estos elementos. Igual también se destacaba lo de financiamiento y normativas. Muy bien, vamos a pasar a la segunda pregunta. La huella hídrica de cualquier actividad productiva o territorio, hablamos de la cuenca hidrográfica, se analiza según los 3 colores del agua. Igual es una pregunta indagatoria sobre cuál de estos 3 es el más afectado por la actividad ganadera en su zona. ¿El agua azul, el agua verde o el agua gris? Podemos pasar al resultado, ¿verdad? Interesante, vemos que el 57% nos dice que el agua azul es realmente el más afectado por la actividad ganadera en la zona. Obviamente es esa agua disponible o el agua que realmente se utiliza. Tiene que ver con las afectaciones en el agua, digamos, si tenemos el agua superficial, ¿verdad? Que estamos obteniendo también esa posibilidad de afectar esa recarga y también la necesidad de abastecernos de agua adicional como riego y otras fuentes, por ejemplo. Entonces, eso nuevamente es en lo que nosotros al mismo tiempo podemos incidir con las prácticas mejoradas que vayamos a hacer
para reducir esos impactos y esas afectaciones. Muy interesante. Pasamos al tercero. A su criterio, ¿cuál sería la utilidad y aplicación de conocer la huella hídrica de un producto agropecuario? Tenemos la opción A, que dice solo para conocer la cantidad de agua que se emplea para producir leche y carne y alarmar a la población. La siguiente opción es para identificar y determinar si hay un uso eficiente del agua en la producción agropecuaria, identificar puntos críticos de consumo y uso para tomar medidas correctivas, ¿verdad? Por ejemplo, sistemas de distribución de agua y consumo, sistemas de riego, utilizarlo también como indicador de gestión del recurso hídrico en las fincas y también para ver el impacto a nivel de cuenca y territorio. Y ahí tenemos las otras tres que hablan de opción A y D, opción B, C y D, o todas son correctas. Muy bien, la mayoría ha marcado la opción correcta, el 52%, que son las opciones B, C y D, ¿verdad? No ponemos como correcta la opción A, para los que marcaron todas son correctas, porque aquí hablaba de la palabrita crítica que pusimos de alarmar a la población, que en realidad no es eso lo que queremos, ¿verdad? Sino que básicamente conocer esta información y ayudarnos a mejorar la gestión en nuestros sistemas productivos. Muy bien. Tenemos una última pregunta, que también es de sondeo, que es básicamente si usted considera que establecer un estándar o una certificación o etiquetado para la actividad ganadera que garantice y premie una producción sostenible con el agua como eje, y cuáles de estos le suena más atractivo y con factibilidad para el contexto en el que usted está desenvolviéndose, ¿verdad? Hablamos de los tres que había yo comentado. Sin embargo, la opción D dice otra. Creo que no tenemos opción para ver si la gente escribe algo ahí, pero de repente nos puede escribir en el chat si hay una cuarta que quisieran sugerir o que conocen que están aplicando en su territorio. Muy interesante el resultado. La mayoría marcó el de agua sostenible. Y eso es bien interesante porque justo lo que hace es integrar tanto la parte de gestión de la empresa o del sistema productivo con la gestión de cuencas. Y justamente habla de un enfoque integrado que realmente es bien interesante de promover y hacer el esfuerzo. También hay la otra mayoría, ¿verdad? Marcó el del ISO 14046 sobre huella de agua, que también es muy positivo porque implica que reconocemos que por, digamos, nuestro rol como organización, como empresa, también tenemos que tomar esa gestión interna de desempeño para contribuir a la sostenibilidad del territorio cuenca, que es lo que nos va a garantizar la seguridad hídrica para nuestras diferentes actividades y medios de vida. Así que yo creo que esta era nuestra última pregunta. Me parece que realmente hemos obtenido una reflexión interesante con las respuestas que nos dieron, y les agradecemos realmente por la atención y el aprovechamiento, en este caso a través de las preguntas. Yo cierro por aquí para que ustedes sigan con la siguiente parte.
Muchas gracias, Laura. A todos muchas gracias también por participar el día de hoy, a Laura, Lucía y a Ney. Las preguntas que no alcanzamos a responder las estaremos incluyendo dentro del paquete de documentos que les vamos a enviar a los correos que registraron. Ahí al final de la presentación van a encontrar las respuestas a las preguntas que todavía quedaron abiertas. Siendo así, queremos, en nombre de la Academia de la Sostenibilidad del Ecobusiness Fund y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de la sesión y que juntos podamos aportar al desarrollo sostenible de nuestra región. Como les mencioné anteriormente, estaremos enviándoles a sus correos la presentación utilizada el día de hoy, un certificado de participación, el link de la grabación al seminario y el ejercicio post-seminario junto con las respuestas a esas preguntas que no alcanzamos a cubrir. Por último, queremos invitarlos a nuestro siguiente seminario, que se llevará a cabo el 8 de octubre y donde hablaremos sobre la economía circular en gobiernos locales. Enviaremos la invitación para que se registren a sus correos y también lo publicaremos en las redes sociales del CATI y del Ecobusiness Fund. Pueden encontrar los datos de nuestra página web y Twitter junto con los del CATI en la parte inferior de esta presentación. De nuevo, muchas gracias por participar el día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y estén atentos a sus correos para la recepción de todos los documentos. Hasta luego.